Damos de esta manera la bienvenida a este webinar del día de hoy con Alejandro Feijes, nuestro trainer de Argentina y Uruguay, Conversaciones para el Bienestar. Bienvenidos a todos. Nos agrada mucho tenerlos por aquí presentes en el día de hoy. Esperamos que se encuentren muy bien. Les pedimos una vez más que mantengan sus micrófonos, pues a menos que se les pida abrirlos, manténganlos en mute para que no haya interferencia con la charla. Y pues estén preparados para tomar nota, pongan mucha atención por favor y los dejo entonces con nuestro trainer Alejandro Fejes. Hola Alejandro. Bueno, muchas gracias Alexis y gracias a todos por estar, por sumarse, por apostar este ratito, esta hora y un poquito más a hablar sobre coaching y a compartir. Así que yo les cuento, estoy en Argentina, estoy en la ciudad de Córdoba, una ciudad de sierras en el medio del país, que tiene como para mí lo mejor de los dos mundos, la gran ciudad y lugares así de verdes y lindos a poquitos minutos, así que disfruto de estar aquí. Y bueno, mi trabajo, me desempeño como coach desde el año 2006, que he tomado la certificación de ICC allí en Argentina, en la primera edición de Argentina, en ese momento vinieron Joseph O'Connor y Andrea Lajes aquí al país, y desde entonces fue un camino que no dejé. Aunque la forma de viajar, la forma de transitar este camino, sí fue cambiando para mí. Y el tema que tenemos hoy para mí es un tema que me moviliza mucho, que estoy estudiando bastante, que estoy tratando de entender en profundidad y tiene que ver con esto de las conversaciones para el bienestar. Así que vamos a ir hablando sobre esto. Y me gustaría aprovechar a preguntarles, cuando hablamos de conversaciones para el bienestar, ¿qué es lo que resuena para ustedes del título? ¿Qué es lo que les resuena en ese título? Eh, ¿qué les llama la atención? ¿Qué es lo que Eh, Les les toca? pedimos que compartan las respuestas en el chat o que abran el micrófono. ¿Qué prefieres? No, podemos abrir el micrófono, sí, porque somos todavía un número que podemos manejar, así que vamos con eso. Y si quieren prender las cámaras, me encantaría verlos, no importa dónde estén, qué haya atrás, qué pase, da igual. Hoy en tiempos virtuales ya estamos ok, así que así nos conectamos. Bárbaro, ahí está Yolanda, Astrid, Lola, gracias. Sí, así le damos más cercanía. Bueno, cuéntenme, ¿qué les resonó de este título de Conversaciones para el Bienestar? ¿Qué les llama la atención? Yo si quieren abrir el micrófono, yo los voy ayudando con eso. Yo creo que, perdón, permiso, ¿no? Bárbaro. ¿Cómo estás, Lola? Las conversaciones para el bienestar me suenan a esto, ¿no? A encontrar esto que nos hace bien, ¿no? Encontrar como un equilibrio en esta charla que nos deja que nos hace bien, que nos deja en tranquilidad, que nos deja como contentos o satisfechos, ¿no? Bien, qué bueno. Cosas que nos hacen bien, que nos deja contentos, que nos deja satisfechos. Estar bien, decía por acá Cristina en el chat, y buscar vivir en plenitud, dice Beatriz. ¿Qué más me cuentan? ¿Con qué más resonaron? Plenitud, estar bien, satisfacción, ¿qué más? A mí me suena, ¿me escuchan? Sí, vamos, Yolanda. A mí me suena a logro de objetivos y felicidad. Logro de objetivos y felicidad, buena fórmula, buena combinación. Vamos a ver algo de todo eso. Bien. ¿Qué más? ¿Algo más? Y ya empezamos entonces con esto. El poder hablar de las emociones, dice Cecilia Núñez. El poder hablar de las emociones. Y cuánto, ¿no? En eso que hay de poder ponerle letra a una canción que a veces no sabemos bien a qué suena. Esto de las emociones hay tanto para trabajar sin duda. Y paradójicamente es algo tan arcaico que viene con nosotros y tan desconocido por momentos. Así que, bueno, lindo tema ese. Entonces, vamos a ir sin más a avanzar en esto. Mi forma en general es que poder armar de esto una conversación, ¿sí? No me gusta tanto los webinars tipo monólogo, donde hablo y sí me gusta construir para poder aprender de ustedes también. Entonces, en la medida que vayamos interactuando, yo voy a ir abriendo espacios para que podamos cambiar opiniones y compartir. Así que ahí vamos. Entonces voy a compartir un poquito la pantalla para que podamos tener alguna idea.
la gran pregunta que yo me hago a veces, semana a semana, día a día, es ¿cuál es mi trabajo como coach? ¿Cuál es realmente mi trabajo como coach? ¿Qué se supone que a qué se supone que me debo comprometer como coach? ¿Cuál es mi foco de trabajo? Y muchas veces en la oferta de coaching el foco está en el coaching para el logro de resultados, el coaching para desarrollar habilidades, competencias, para desarrollar equipos, el coaching como forma de liderazgo, como manera de conducción nueva, si quieren, más orientada al desarrollo de las personas. Y todos esos factores están ok. O sea, ciertamente si un coach no aporta al logro de resultados, pues que es difícil que alguien nos contrate para eso, y si no aportamos a desarrollar determinadas competencias, pasa igual, es parte del proceso. Pero para mí, en este último tiempo, mi trabajo como coach tiene que ver con contribuir al florecimiento de las personas. Mi trabajo como coach tiene que ver con ser un agente capaz de facilitar procesos de florecimiento en las personas con las que trabajo. Y entonces esto trasciende por mucho el logro de resultados. Va mucho más allá de lograr objetivos. Muchas veces, como coaches, nos quedamos de algún modo presos del logro de los resultados y juzgamos y evaluamos la bondad de un proceso de coaching a partir de si se lograron o no los resultados, si el cliente logró o no los objetivos. Es más, el cliente juzga su propio éxito con ese mismo criterio, si alcancé o no alcancé los objetivos. Ahora, creo que todos podemos compartir o estar de acuerdo, sobre todo en estos 2 últimos años y pico que hemos vivido, que hay una cierta cantidad de factores externos que no controlamos, por ejemplo, una pandemia, y entonces hace que todos los planes que tú tienes, de algún modo, no siempre puedan llegar al puerto que querías. Y entonces la pregunta es, ante eso, ¿he fracasado en mi proyecto? ¿Ha sido un error, ha sido un problema, ha sido un fracaso? ¿O en realidad di lo mejor que pude dar en el contexto en el que estaba trabajando, y entonces eso ya constituye un éxito para mí? Entonces, cuando solamente nos quedamos en la dimensión de los resultados, la posibilidad de mirarnos en quién estoy siendo a la hora de producir esos resultados, en mi manera de ser, en mi manera de relacionarme, se reduce muchísimo, porque solo es lo alcancé o no lo alcancé. El florecimiento, como idea, tiene un alcance mayor, que tiene que ver con el despliegue de la persona en múltiples dimensiones. Y esas dimensiones incluyen algunas de las cosas que ustedes traían antes, incluyen la capacidad de tener una gestión emocional inteligente y positiva, incluye la capacidad de establecer cuál es tu pasión y en qué te gusta sumergirte, y en qué ni te das cuenta que el tiempo pasa y que lo haces de una manera plena y entregada. Incluye que podamos desarrollar una conexión profunda con el propósito que querramos darle a nuestra vida y cómo nuestras acciones nos acercan a ese propósito. Entonces ya tenemos emociones, pasión, propósito, y a esto le sumamos otro ingrediente, que es aprender a generar relaciones positivas de crecimiento, de sinergia, para que todo eso ocurra. Y algo que es fundamental con el coaching es que el florecimiento se manifiesta también en nuestra capacidad de logro. Porque si las personas no somos capaces de generar resultados, no podemos manifestar nuestros valores, ni lo que hacemos, ni lo que nos gusta. Nos queda en el mundo de las ideas, y los resultados son una forma de poder tangibilizar determinadas intenciones. Entonces, creo que
lo más profundo para mí es entender que sea en el nivel organizacional, sea en el nivel de un equipo, sea a nivel individual, mi trabajo como coach es contribuir con el florecimiento de las personas que tengo enfrente. Y esa es mi misión. Y el resto es complementario a eso. Pero si yo como coach no contribuyo al florecimiento de las personas, entonces siento que me quedé en una parte mecánica, tayloriana. O sea, no sé si han visto la película Tiempos Modernos de Chaplin, esta donde están haciendo así con la máquina y son engranajes de un mecanismo pero sin alma. Y dentro de lo que necesitamos en este momento es ponerle alma a lo que hacemos. Entonces, cuando hablamos de bienestar, empieza a aparecer un primer motivo de consulta en nuestras sesiones de coaching, que es que las personas llegan encontrándose, viviendo una vida que no quieren. Hay algo en la forma en la que viven, algo en lo que hacen, que termina no siendo satisfactorio y no están plenos en ese espacio. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos encontramos viviendo una vida que no queremos? Porque, vieron, es como estar encerrados en nuestra propia jaula y ser nosotros los mismos carceleros de generar comportamientos, hábitos, conductas, proyectos que en realidad no nos hacen felices. Y en este espacio de ser feliz o de traer el florecimiento, para poder lograr eso necesito poder distinguir cuáles son las dimensiones que construyen bienestar. Porque si yo no conozco eso, no tengo forma de elegir conscientemente qué me hace bien y qué no. Y nos quedamos en un espacio reactivo de impulso, etc. ¿Sí? Entonces, nos pasa lo que de repente le pasa a esta oveja que está acá, ¿no? Tenemos un desafío y encontramos una mano que nos ayuda a salir y que podemos encontrar otra forma de hacer un cambio, pero de repente nos pasa eso. Y a pesar de haber hecho todo un proceso, volvemos a encallarnos en la misma grieta, en la misma brecha, en el mismo espacio de detención de lo que nosotros queremos. Entonces, me gustaría hacer una distinción ahora entre felicidad y bienestar. Vamos a hacer una primera aproximación a eso. Antes de seguir, me gustaría saber si vamos bien hasta acá, si estamos ok con lo que vamos conversando, si hay alguna duda, alguna reflexión hasta acá, y ahora nos metemos en tema con esto. ¿Estamos ok? ¿Sí? Que puchas resultaron tímidos, no me muestran las caras, están sin cámara muchos de ustedes. Compartan donde están, no hay problema. Vamos. Bueno, va. Entonces vamos a trabajar sobre la fórmula de la felicidad. Este fue uno de los primeros trabajos en este término de Martin Seligman, un especialista de la psicología positiva. Y en su momento, él escribió un libro donde establecía esta fórmula de la felicidad. Y entonces vamos a ver de qué se compone la fórmula de la felicidad para ver si hace sentido realmente si podemos formular esto. Entonces, la fórmula de felicidad es algo así como F igual a R más C más B. Pareciera que con eso es bastante simple. Son tres sumas, no hay problema. Ahora, F en esta fórmula representa el nivel de felicidad duradera. Un nivel medible de algún modo de felicidad. Ahora, ¿cómo se construye, cómo se alcanza ese nivel de felicidad? Bueno, por un lado tenemos una R, que la R representa un rango fijo en el cual las personas podemos sentir ese nivel de felicidad. Hay estudios que establecen que hay un rango que por más que tengas una vida exuberantemente maravillosa, tu nivel de felicidad llega hasta un punto. Y por más que tengas una situación muy, muy, muy complicada, tu nivel de infelicidad también llega a un rango.
Entonces, estamos de algún modo acotados en un segmento que nos vamos moviendo según nos vayan pasando algunas cosas en la vida, pero que nosotros tenemos de algún modo, también por influencia genética, un determinado rango en el cual vamos a tener predisposición para ciertas emociones y no otras, ¿sí? Vieron que hay gente que de repente les pasan cosas en la vida que uno podría juzgar no son tan positivas, pero que tienen una capacidad de reponerse, de resiliencia y que siguen adelante y no los ves hundidos por el tema. Tienen un problema, pero siguen. Y pareciera que no se afectan en lo profundo por eso. Y otras personas tienen otro nivel de sensibilidad. Entonces, nuestro nivel de felicidad está dado por un condicionamiento de algún modo genético, epigenético, constitutivo de quienes somos, las circunstancias, que tiene que ver con lo que yo hago y ocurre en mi mundo. Hay entornos más favorables y entornos menos favorables, situaciones más favorables y menos favorables para yo producir felicidad. Y también hay un último componente que es lo que yo puedo hacer, que es lo que está bajo mi control, que es la B, la voluntad, lo que yo decido hacer. Entonces, como coaches, nosotros a la hora de trabajar en el marco de la producción, entre comillas, de felicidad, pues que nos podemos enfocar en la B, porque es lo que la persona puede hacer. Las circunstancias, algunas las genera la persona, otras son las que tocan vivir. Digamos que con la genética no nos metemos, y con la F es el nivel de satisfacción que tiene la persona respecto de su vida. Entonces, en este sentido, nosotros como coaches tenemos un espacio para trabajar en lo que la persona puede hacer por aumentar sus niveles de felicidad, ¿sí? Hasta ahí pareciera que esto es una fórmula y un camino fácil. Si yo tengo unas circunstancias relativamente favorables y hago lo que quiero hacer, pareciera que yo podría aumentar mi nivel de felicidad. Entonces, hay estudios que muestran desde lo que son las circunstancias, qué tipo de circunstancias apoyan, ayudan a lograr niveles más altos de felicidad. Por ejemplo, la vida en democracia ayuda a lograr mejores niveles de felicidad. Esto ya no tiene que ver con lo ideológico, sino con lo fáctico. Hay estudios que dicen que hay espacios de vida en dictadura, gobiernos muy rígidos, que bajan los niveles de felicidad. La trama social, si yo tengo una trama social en un estado de bienestar y de poder compartir y de poder generar recursos y todo, entonces eso ayuda. Casarse dicen que trae un espacio de felicidad, dicen que así pasa. Yo no me he casado, así que no sé, pero dicen que es así. Y ¿Paso es una más, consulta? puede. Y hay gente que Perdón, reincide. Dale. Perdón, por interrumpir. En la fórmula anterior, por si no te quería interrumpir, la fórmula anterior, cuando hablas del rango fijo, ¿no? De esto de que genético, Sí. supuestamente, lo que trae las personas que nacemos con estos, como esta barra o este estándar de felicidad, ¿dónde entran ahí las creencias? O sea, las creencias que vienen de parte de nuestra familia o sea, ese rango también está como armado gracias a esas creencias. Yo creo que el mundo de las creencias tiene más que ver con la B, con lo que vos podés hacer y no podés hacer. Y me gustaría también dar una mirada respecto a eso, que es que las creencias siempre son nuestras. No importa de dónde vengan, pero habitan en vos, y si habitan en vos son tuyas. Y entonces hay un momento donde desde un espacio de responsabilidad plena, yo puedo explicar que creo lo que creo dado el pasado que tuve, pero sigue habitando en vos en tu presente. Entonces, en ese espacio, por más que tenga una buena explicación, sigue siendo mi responsabilidad. Y como es mi responsabilidad, está en el ámbito de la B, de lo que yo quiero hacer con eso o puedo hacer con eso. Perfecto, ¿sí? Entiendo, perfecto. Muchas gracias. De nada. Entonces, dicen también que en el contexto de las circunstancias el dinero ayuda, pero no es la solución. No parece no ser algo que es determinante. Y también algo que a mí me llamó la atención,
pero me llamó la atención dado como decía Lola, mis creencias. El acercarse a una religión también ayuda a incrementar los niveles de felicidad. Y esto tiene que ver no tanto con la filosofía de la religión, sino con la conexión con algo superior, con la conexión con algo más grande y trascendente. Entonces, hay personas que encuentran esa trascendencia en un espacio religioso y otras que de otra manera, pero lo que está detrás de eso es eso. Entonces, estas son las circunstancias, pero hay una trampa a la hora de poder gestionar nuestros niveles de felicidad, porque pareciera que si yo mejoro mis circunstancias ad infinitum y hago lo que quiero ad infinitum, entonces ya sería feliz. Pero hay un estudio también, un punto donde establece que los niveles de felicidad, me voy acostumbrando a los niveles de felicidad que voy conquistando, y eso hace que lo que me hacía feliz hasta hace un rato ya no me rinda tanto ahora. Entonces, en ese espacio, lo que termina ocurriendo es que de algún modo seguimos insatisfechos, porque lo que yo hice todo por construir no me termina de llenar al rato. Entonces, por un lado, esto es una buena y una mala noticia. ¿Por qué? La buena es que este mecanismo, de algún modo, nos permite salir de la zona de confort, porque si yo con lo que lograra ya quedara satisfecho de por vida, entonces no haría más nada. Y la mala noticia es que esto, mal administrado, puede ser una fuente fenomenal de insatisfacción. Entonces, depende cómo juegues, puede pasarte que vivas en un eterno vacío porque nunca se llena la taza. Y ahí es nuestra conciencia y nuestra responsabilidad la que hace la diferencia, ¿sí? Entonces, lo que nosotros podemos hacer, que es la B, es elegir cómo jugar el juego. Esa es nuestra responsabilidad, es nuestro partido. Entonces, el espacio de elección tiene que ver con gestionar lo que está en mis manos y hacer lo que está en mis manos frente a lo que ocurre. Y elegir cómo relacionarme con lo que ocurre. Yo puedo relacionarme como algo trágico y algo malo y negativo y que me cierra posibilidades, o puedo relacionarme como una oportunidad ante el mismo hecho. Ejemplo, a mí me tocó en el mundo cuando entramos en pandemia, yo tenía un grupo armado para empezar las clases en un aula un 20 y pico de marzo. Estaba todo dado para que eso sea así. Se declara la pandemia, se cierra todo, y entonces, ante ese hecho, quedaba elegir qué hacer: cancelo y después veo, o reinventarte rápidamente. Y entonces elegí reinventar, ir a la modalidad online, hacer las clases vía Zoom, hacer un montón de trabajos que permitieran un escenario distinto. Yo podría haberme deprimido o podría haber entrado en un espacio de tristeza por la pérdida de la oportunidad de tener un entrenamiento armado y no poder darlo por circunstancias externas. Pero ahí va tu espacio de elección, de qué hacer con lo que ocurre. Y creo que a muchos de ustedes debemos tener en esta sala una historia por persona de qué les pasó en esa circunstancia y en tantas otras respecto a ese espacio de resiliencia y seguir adelante. Entonces, yo como coach me enfoco a la hora de crear bienestar en lo que la persona puede hacer, porque el resto sería explicar cómo el mundo es, por qué las cosas pasan, encontrar justificaciones, pero eso no le cambia la vida a la gente. Entonces, en esta fórmula de la felicidad, sabemos que tenemos un punto de acción que es lo que la persona elige hacer. Entonces, hago una pequeña pausa para ver si hay alguna reflexión hasta acá y seguimos. Si hay algo que quieran compartir, algún comentario. ¿Qué me dicen? Hola, soy Paola, de Paola. Colombia. Bienvenida, Paola.
Gracias. Creo que tocas unos puntos muy importantes y es lo que está bajo nuestro control, ¿no? Yo creo que algo que de pronto causa mucha incertidumbre, de pronto mucha frustración es cuando las personas de pronto no pueden manejar aquellas cosas de las cuales sí tienen control y de aquellas que no tienen control y cómo aprenden a gerenciar, ¿cierto? Eso que tú estás diciendo, ¿qué es lo que depende de uno? ¿Cómo yo puedo controlarlo? ¿Cuáles son las creencias que yo tengo con relación a aquello que yo realizo y cómo yo transito, pongamos ese sentido, en mi entorno a partir de eso, ¿no? Entonces, cuando las personas comienzan a entender que hay cosas que uno puede controlar, pero también hay otras cosas que no pueden controlar, es una ganancia muy grande porque uno se evita sufrimientos que no tienen cabida, ¿no? Entonces, me Claro. parece que es muy importante lo que estás mencionando. Sí, es cierto. Una de las cosas en las que entra en riña la felicidad es con nuestra capacidad de control, porque hay una cosa que es dura de admitir, que podemos controlar muy poquitas cosas, muy pocas de lo que hay a nuestro alrededor, muy poco de lo que hay en nuestro mundo, en nuestras circunstancias, es poco lo que podemos hacer. No lo que podemos hacer, sino lo que puedo controlar, lo que puedo, de algún modo, obligar a que sea como yo quiero. Es muy poquito. Entonces, muchas veces pasamos tiempo resistiendo a cómo las cosas son, cómo es el país, cómo es el gobierno, cómo es la política, cómo es la economía, cómo es el mundo, cómo es la familia, cómo es la casa, cómo es la ciudad, y sobre eso nada va a cambiar. Entonces, me gusta esto que trae Edna, de enfocar en lo que sí podemos. Está bueno. ¿Qué más, chicos? ¿Algo más que quieran compartir? Si no, seguimos un poquito más. ¿No? Bueno, Sí, sí, sí. dale. Estaba hablando y tenía el Ah, micrófono apagado. ¿Me escuchan? sí, Yolanda. Espérenme que yo no los escucho a ustedes. Ahí sí. Ahí nos escuchas. Ahí no se escucha. Pero te escuchamos, así que dinos. Ok, sí, lo que pensaba es que para que podríamos decir que es más exitoso un proceso de coaching o el coachee, el cliente puede sentirse más satisfecho con los logros que ha obtenido al encargarse de las cosas que sí podía hacer. Y no nosotros quizás como coaches, por una meta, posiblemente si llevamos un proceso de coaching ejecutivo, por una necesidad que nos ha planteado la organización, que por supuesto debemos cumplirla, pero que quizás querramos en cierta forma lograr específicamente lo que la empresa quería. Y me conectó mucho con lo que usted decía inicialmente de hacer florecer, más de cumplir un objetivo per se, y medir el proceso por eso. Hay muchas, entonces creo que sí, que en la medida que se pueda lograr que las tareas, las asignaciones, el proceso vaya en torno a lo que sí puede hacer el cliente, va a ser mucho más satisfactorio. Sí, definitivamente. Y ahí es donde la política de la empresa hace una diferencia. Porque si yo busco malear, esa es la palabra, a las personas de una determinada manera según mi necesidad y la persona sigue estando en el estadio de recurso humano, entonces probablemente esas personas no duren mucho en la organización. Y si están, no performen adecuadamente o al nivel que podrían performar, porque a nadie le gusta ser manipulado. Y en un momento, parte del trabajo es que lo que te pide la empresa hacer tenga un propósito para ti y te ayude a lograr tu propósito. Una de las cosas que yo escuché hace un tiempo que me llamó mucho la atención también es que de una de las empresas más grandes, que es LinkedIn, la red, ellos trabajan para el propósito de la gente. No, la gente no trabaja para el propósito de la empresa. Entonces, ellos como empresa están en la conciencia de cómo poder lograr su misión como empresa y al mismo tiempo ayudar a que las personas cumplan su propósito y puedan florecer en ese contexto. Entonces cambia radicalmente el foco
de relación con las personas. Yo como líder tengo otra misión, ya no es mirar indicadores, es crear posibilidades. Y eso empieza a darnos otro marco. Entonces, vamos a avanzar un poquito más y seguimos conversando. Entonces aquí está la disyuntiva si enfocar en la felicidad o en el bienestar. Y no son la misma cosa, porque la felicidad, como la vimos recién, expresa determinados niveles de satisfacción. Es cuán satisfecho estoy yo con mi vida, mis circunstancias, lo que tengo a mi alrededor, y habla también de los ojos, de los lentes que uso a la hora de juzgar mi nivel de satisfacción. Aquellos que han hecho la rueda de la vida en las sesiones de coaching saben que lo que pongo y vuelco en la rueda de la vida, que justamente tiene que ver con la satisfacción, es totalmente subjetivo y condicionado también por el estado de ánimo que estén en el momento en que haga ese ejercicio. Entonces, a veces mis niveles de satisfacción bajan, suben, se muestran de una determinada manera según los lentes que esté usando ese día. Pero hay algo más que esto, que es que el bienestar como idea es una construcción, no un nivel de satisfacción. El bienestar es el resultado de varios factores que hacen que la persona logre estar bien y no un nivel de contentura en un momento, ¿sí? Porque inclusive podría decirle yo que hay cosas que hacemos en la vida que no necesariamente me hacen felices, pero que me traen bienestar, porque generan relaciones positivas, generan emociones adecuadas y generan mi propósito. Ejemplo, cuando yo tengo que llevar a un hijo a un médico, no me hace feliz llevar a mi hijo al médico, pero me trae bienestar, porque sé que estoy cumpliendo con mi propósito de cuidar, de paternar, de acompañar, de todo eso, que no me hace feliz ir a un médico, pero lo hago a pesar de esto, porque lo que me trae es algo mucho más trascendente que el nivel de satisfacción que puedo tener en ese momento con esto. Entonces, el bienestar tiene que ver, a mi entender, con cómo se construye, tiene que ver con quién soy yo construyendo. Y el bienestar no es algo que obtengo, sino una actitud y un espacio de responsabilidad personal frente a la vida. Tiene que ver con cómo decido honrar ese fenómeno que nos es dado, que llamamos vida. ¿Cómo decido honrar ese fenómeno? Inexplicable, lo vivimos, pero no sabemos bien de qué se trata. Entonces, el bienestar empieza a cultivar un espacio de responsabilidad personal. Y la palabra del bienestar, el término de bienestar, tiene como dos acepciones o dos componentes que entran en juego. Por un lado, en inglés sería wellness y well-being, y son dos cosas distintas, pero por un lado el bienestar habla en una parte de ser bueno, de ser un buen ser, ¿sí? Que tiene que ver con poder comportarme de manera ética, basado en valores, ser solidario, conectar con los otros, poder ser responsable y ser lo que se llama, entre comillas, una buena persona. No hay una definición de eso, pero podríamos decir que tiene que ver con vivir una vida ética, en valores y en integridad, y en conexión con el sistema más grande donde vivo, ya sea social y planetario. Y esto tiene que ver con cómo salgo al mundo. Y la otra dimensión del bienestar tiene que ver con el cómo me siento, mi nivel de plenitud respecto a la vida que estoy viviendo. Cuán pleno me siento en esta forma de vivir y en esta forma de salir al mundo. Entonces, por un lado, podríamos ver que hay como dos dimensiones, algo hacia los otros y algo hacia mí. Es cómo me siento yo conmigo y cómo me siento yo y cómo soy yo con los otros. Entonces, hay un modelo que también diseñó Martin Seligman, que es el modelo PERMA, ¿sí? PERMA, así como suena,
que propone 5 dimensiones a cultivar del bienestar. Cuando llegamos a poder hablarlo de esta manera, en estas 5 dimensiones, fíjense que yo como coach tengo un mapa mucho más claro de cómo poder ayudar a florecer a las personas. Porque puedo elegir, por ejemplo, trabajar el dominio emocional y cómo ayudar a que las personas aprendan a generar estados emocionales positivos. Y eso tiene que ver con la forma en que eligen reaccionar ante lo que ocurre, ¿sí? Entendiendo las emociones como aquella señal que genera mi sistema nervioso de memoria y para alertarme sobre alguna situación. Entonces, el modelo PERMA ofrece estas 5 cajitas, estas 5 macetas donde yo puedo poner semillas. El primero es de emociones positivas. Es que la persona tenga la capacidad de gestionar y vivir un marco emocional positivo. Cuando hablo de positivo, no estoy hablando de que sean todas emociones lindas y agradables. Estoy hablando de positivo como aquella posibilidad de desarrollarme a partir de la gestión de mis emociones. Porque no sé a quiénes de ustedes les gusta, pero yo no soy uno de esos, a mí no me gusta sentir enojo. Pero el enojo te hace crecer también si lo gestionas bien. A mí no me gusta sentir culpa, pero la culpa te ayuda a entender qué valores estás transgrediendo. A mí no me gusta sentir tristeza, pero hay veces que en la vida perdemos cosas que valoramos y ¡pum!, se fueron. Y está bien tener tristeza. Lo que te ocupa en eso es cómo poder reconectar con esa pérdida, en el caso de la tristeza, y quedarte con lo trascendente de lo que has perdido. Pero esas decisiones de qué hacer con el enojo, con la culpa y con el miedo y con la tristeza son educables, son entrenables, son desarrollables. Y no siempre tenemos eso muy claro, ni disponible, ni entrenado. Entonces, cuando yo como coach trabajo en el bienestar, trabajo sobre una dimensión que es lo emocional. El segundo tema tiene que ver con el involucramiento. Es en qué grado la persona es capaz de sumergirse en la vida y en el bienestar que quiere vivir y en los proyectos que tiene, qué grado tiene de hacerse responsable de lo que vive y al mismo tiempo que ese compromiso sea un verdadero compromiso y no una obligación. No algo que tiene que hacer para que se diga de él que es bueno, sino algo que pudiera hacer aunque no tuviera ningún retorno. Algo que pudiera hacer aún no teniendo premio. Algo que disfruta hacer por el solo hecho de hacerlo. ¿Sí? Entonces el compromiso es otra dimensión que es entrenable. Y luego tenemos las dimensiones, las que siguen, las relaciones positivas, que definitivamente es cómo poder aprender a elegir desde el compromiso con mi bienestar y mis emociones las relaciones que me ayudan al desarrollo y no las relaciones que deterioran mi desarrollo. Las relaciones que me hacen más grande y no las que me achican. Las relaciones que me permiten aprender y ser mejor y no las que me mantienen en una zona de confort o de incomodidad o de insatisfacción inútil, ¿no? Bueno, útil para algunas cosas, pero no para otras, no para florecer. Entonces, entrenar la capacidad de generar relaciones es otra de las cosas que podemos hacer como coaches. Y aquí llega algo que es clave, que es el significado, el propósito, es poder hacer cosas que sean significativas, hacer cosas que sean, que agreguen valor a mi propósito, que hagan sentido para mí. Porque una vida sin sentido no tiene sentido ser vivida. Digo, ¿para qué tipo de vida es esa? ¿No? Y muchas veces pensamos que encontrar tu propósito en la vida es como encontrar ese gran título de la gran misión, de la gran cosa trascendente, y a veces es mucho más chico. A veces es simplemente, mi misión es cuidar y nutrir, y soy cocinero. O mi misión es guiar o ser una posibilidad para
los chicos que entran en el mundo, entran al mundo y ser un buen maestro de escuela o buen maestro de jardín de infantes y ayudar a que esos chicos tengan una primer buena relación con y plantar buenas semillas ahí. Entonces el significado no tiene tamaños, tiene sentidos de contribución. Tiene que ver con poder conectar con aquellos que te gusta y que querés contribuir al resto. ¿Mm? Y en todo esto podría ser un gran cuadrito para pegar en la sala con declaraciones lindas, tales: soy feliz, soy bueno, me llevo bien con todos, pero si no lo pongo en acción y no hay logro, no tiene sentido. Porque nosotros necesitamos ver nuestras propias conquistas, necesitamos vernos capaces de alcanzar resultados, porque la posibilidad de alcanzar resultados no tiene que ver con lo que obtengo, sino con mis niveles internos de autoconfianza y de capacidad de seguir haciendo y animarme a más. Entonces, si ven, esto que acabamos de ver podría perfectamente explicar el sentido de un proceso de coaching. Trabajar con todas estas cosas, ¿cierto? Y a nivel ejecutivo, no hace falta que sea a nivel coaching de vida. Porque si miran la vida de los ejecutivos, muchas veces pasan mucho tiempo en emociones que detestan y que no les gustan y que se les hace costumbre vivir en la tensión, en el enojo, a veces ya no disfrutan lo que hacen, las relaciones las sufren o las padecen porque sienten que están bajo amenaza permanentemente en un espacio de poder y de gestión que se les hace difícil. A veces hasta pierden el sentido porque lo que querían hacer ni siquiera lo están haciendo y cobran el bono, las vacaciones o los sueldos y todo, pero están vacíos por dentro. Y logran cosas, pero todo eso no tiene alma. Entonces, en ese espacio es donde tenemos un gran espacio de trabajo con el coaching, ¿sí? Entonces, hago una pausita acá para chequear con ustedes, abrir un intercambio si hace falta y si no, seguimos. ¿Alguna reflexión, idea, algo que les suene, que les resuene? Yo quería pedirte si nos puedes hablar un poquito más, un poquitico, sobre lo del tema para apoyar el desarrollo del compromiso, porque pues yo soy profesora de universidad y cada vez veo como más difícil generarlo, como en estas nuevas generaciones, ¿no? Entonces, si me podías hablar un poquitito más al respecto. Gracias. Sí, es un hermoso tema. Voy a intentar darle una cajita como para ponerlo. Muchas veces, cuando hablamos de las nuevas generaciones, pensamos que esa gente no es capaz de comprometerse. Me pasa a mí a veces, de decir, lo voy a decir en chiste, por favor, nadie, sé que hay varios millennials por acá, pero es para decirlo así. Ay, estos millennials, mirá cómo son de cambiantes y qué sé yo, ¿sí? Y eso es una frase totalmente errada, porque estamos queriendo que ellos respondan a lo que nosotros pensamos que deben responder. Y lo que manifiesta eso, esa falta de compromiso, es una falta de escucha de lo que realmente esas personas necesitan. Entonces, cuando podemos rearmar la relación con ellos, con las generaciones nuevas, tú trajiste las generaciones, voy a seguir con eso, pero digamos, con cualquier persona, cuando puedo realmente entablar un espacio de escucha, de hacerme cargo de lo que el otro necesita, le interesa, lo mueve, lo conmueve, entonces voy a poder tener una puerta hacia el compromiso. Lo opuesto a eso es cumplir obligaciones que para esa persona no tienen sentido. No tiene sentido a veces la forma, no tiene sentido el plan, no tiene sentido el destino, no tiene sentido el tiempo que dedica a eso. Ejemplo, yo crecí en el mundo profesional donde hacer carrera en una empresa era un plan de vida, ¿no? Tenías un trabajo a 20 años, a 15, a 40, había una generación atrás, todavía se entraba y se jubilaba en la misma empresa y se retiraba desde el mismo lugar. Eso ya no existe más, porque ni duran las empresas ni duran las personas dentro de las empresas. Entonces, es un cambio de paradigma tan fuerte
que hace que lo que para antes a mí me hacía sentido de una empresa, ya ahora no me hace sentido. Lo que antes para mí era importante como la estabilidad, hoy lo único que yo busco es empleabilidad y capacitación, porque es lo que me permite entrar en nuevos escenarios rápidamente. Y en definitiva conectar con gente cool, que esté bueno el grupo humano con el que estoy trabajando. Entonces, cuando ustedes se encuentren con que la persona no está entrando en el nivel de compromiso que les gustaría ver, pregúntenle qué necesita. ¿Qué necesita? ¿Qué es significativo para esta persona de la experiencia, del proyecto, de todo esto que está haciendo? ¿Qué hace sentido para él, para ella? Y a partir de ahí probablemente encontremos estrategias nuevas. Hay muchos ámbitos donde las cosas están cambiando, la educación en muchos ámbitos está cambiando también y otros tantos no. Y hoy, por ejemplo, es como difícil encontrar un punto de equilibrio porque pues, para ser médico necesitas unos cuantos años de entender cómo hacer medicina, no puedes ser médico en 2 meses. Y al mismo tiempo hay otras cosas en las que el mundo va mucho más rápido. Y entonces la carrera que empiezo no me va a servir para cuando salga al mundo que me toca dentro de 6, 7 años. Y ahí hay muchos desafíos. Pero creo, respondiendo a Astrid, el nivel de compromiso se puede elevar con escucha y con estar dispuesto a generar condiciones distintas para esas personas. Y que esas personas tengan la posibilidad de expresar qué necesitan, qué quieren y cómo, y qué les hace bien. Así que bueno, espero haber... y lo último, en los diseños... Gracias. En lo que tú decías de la formación, hay que también entender qué apasiona a las personas para saber con qué pueden realmente motivarse y quedarse sumergidos en una actividad. Hay personas que adoran jugar, en el buen sentido, no estoy hablando de 500 horas frente a la PlayStation, adoran el desafío del juego, adoran el intercambio con otros, adoran el crear redes, adoran lo experiencial. Entonces, si yo les proveo de eso, es más probable que puedan involucrarse que escuchando a un fulano hablar 1 hora seguida o 2 o 3 y repetir lo que alguien escribió en un libro. Entonces, esos son desafíos que tenemos para adaptar nuestras estrategias a un mundo que por suerte está más conectado con el bienestar. Así que ahí vamos. Entonces, Alejandro, perdón, hay sí. un par de comentarios en el chat. A ver, gracias Alexis. A ver, ¿qué dice? Tengo, a ver si tú me ayudas, tengo el de Cecilia, que dice, lo he usado mucho con docentes y les hace mucho sentido y los conecta con la actitud positiva y la valoración de lo que tienen y no quedarse con lo que no tienen. Sí, está bueno eso, Cecilia. Y Alfredo dice, ¿el bien ser se puede trabajar en coaching y no solo bienestar? Definitivamente sí. Buena pregunta, gracias. Gracias Alexis por avisarme. Perdón, pues no estaba mirando. El bien ser. El bien ser tiene que ver con vivir íntegramente tus valores. Es poder cultivar el compromiso con tu integridad. Tu integridad, vamos a compartir qué quiere decir integridad, por lo menos para mí, es ser capaz de vivir según tus valores y honrarlos y respetarlos. Entonces, yo soy íntegro en la medida que vivo lo mejor que puedo mis valores, ¿sí? Entonces, el bien ser es totalmente trabajable en coaching, porque en la medida que la persona elabora un proyecto X para algún objetivo, nosotros desde el coaching DCC sabemos que todo objetivo tiene un valor detrás, que hay un valor fundamental que da motivación al objetivo, y entonces ahí es donde yo puedo elegir no solo qué es lo que quiero alcanzar, sino cómo quiero viajar. Y ahí entra el bien ser, cómo quiero lograr lo que voy a lograr. Entra profundamente ese trabajo con valores. Así que sí, totalmente. Totalmente sí. Bien. Bien. Seguimos un poquito más. Entonces, resumiendo, el ADN del bienestar tiene que ver con combinar lo que me hace bien a mí con lo que hace bien a otros. Lo que es bueno para mí y lo que es bueno para el sistema donde vivo.
y para mi alrededor. Eso es clave. Tiene que ver con las dimensiones de la salud, del éxito social y del logro, del placer y del buen vivir, del desarrollo personal, pero el ADN de cualquier estrategia de bienestar tiene que incluir estos dos elementos, estas dos proteínas, lo que me hace bien y lo que hace bien a otros. Si yo hago cosas que me hacen bien y no le hacen bien a otros, no voy a generar bienestar, porque indefectiblemente eso viene como un boomerang. Si solo hago cosas que le hacen bien al otro, no voy a generar bienestar, porque voy a sentir un vacío y un espacio de angustia que no me va a permitir disfrutar ni siquiera de esa contribución o ese servicio. Entonces ahí es donde va el equilibrio entre las dos cosas, ¿sí? Entonces, ahora nos acercamos un poco a qué hago yo como coach, ¿sí? Y qué radar tengo yo como coach a la hora de llevar adelante una sesión. Entonces, cuando yo utilizo este modelo de bienestar, empiezo a saber, a tener un andamiaje más firme de qué preguntar a mi cliente, de en qué hacer foco con mi cliente. Entonces, cuando yo escucho una historia, empiezo a escuchar qué emociones le generan, de qué grado esa persona vive su pasión o su propósito en eso que hace, en qué grado está pensando cuándo va a pasar la hora para irse o en qué grado se puede olvidar del tiempo y disfrutar plenamente de lo que hace. Empiezo a escuchar cómo son las relaciones con sí mismo y con otros al hacer lo que hace. Y empiezo a escuchar qué propósito tiene y para qué hace lo que hace. Y empiezo a ver de qué manera la persona va a establecer pequeñas victorias, pequeñas conquistas a lo largo del camino que le hagan incrementar sus niveles de bienestar. Entonces, este para mí es un mapa de qué preguntarle a una persona que tengo enfrente sobre cómo se siente, cómo le está resultando lo que vive. Viene una persona y me dice que no está satisfecha con su trabajo y que no le gusta lo que hace. Entonces, yo ya tengo 5 áreas donde puedo explorar. Ok, ¿qué es lo que más disfrutas de tu trabajo? Empiezo a explorar involucramiento. ¿Qué es lo que te apasiona realmente de tu trabajo? ¿Desde dónde elegiste tu trabajo? Empiezo a ver involucramiento y propósito. ¿Y cómo te llevas? ¿Cómo es tu vida en el trabajo? ¿Cómo te llevas con las otras personas con las que trabajas? Empiezo a ver relaciones acá. ¿Y cómo te sentís a lo largo? Si me tuvieras que decir cuáles emociones están más presentes en tu día de trabajo. De todo el abanico de emociones, ¿cuáles son las que recurrentemente experimentás más tiempo? ¿Experimentás más enojo, más alegría, más entusiasmo, más miedo? ¿Cuál? ¿Qué emociones hay más? ¿Y de qué manera vas trabajando para lograr, para conquistar, para traer resultados para vos y para la organización en donde estás? Entonces, cuando el cliente me puede contar todo esto, yo puedo sacar un mapa de su estado de bienestar. Si lo que hace no es significativo para él, ya está, tachalo. Sabemos que esto dura poco. Si lo que hace es significativo, pero la pasa mal, pues entrenemos algunas habilidades para relaciones interpersonales o intrapersonales y veamos cómo está gestionando sus emociones. Si de repente no disfruta lo que hace, veamos si es un tema de lo que hace o de que el crítico interno le come la posibilidad de disfrutar porque se exige tanto que no logra conectarse con lo que realmente hace y hace bien. Y si vemos que tiene todo pero se siente frustrado porque no van los resultados, ayudémoslo a establecer caminos más efectivos, una visión más clara, planes de acción más efectivos, a dividir el elefante en partes más chiquitas para que pueda tener victorias más rápidas. Pero entender que yo tengo que trabajar sobre estas 5 dimensiones para que la persona sea capaz de lograr los resultados que la organización o el mismo cliente espera. ¿Sí? Entonces, esto a mí me abre un compromiso con mi cliente para crear, como decíamos, una vida floreciente con ellos y junto a ellos. De eso se trata, de crear una vida floreciente. Si yo logro cultivar esas 5 dimensiones, el florecimiento aparece. Y me gustaría, si quieren, que hagamos un pequeño ejercicio. Nosotros acá, como por ahí cierre de este encuentro,
que yo a esto le llamo una rueda de una vida floreciente, y que podamos ver cuán satisfechos estamos hoy nosotros con estas mismas dimensiones a nivel personal y qué podríamos hacer al respecto. Entonces les propongo, si tienen una hojita por ahí, que hagan una rueda como la que se ve en pantalla, con 5 dimensiones, y vamos a explorar esto para ponerle como, si están familiarizados con la rueda de la vida, a ponerle un arco con el nivel de satisfacción. Voy a intentar dibujar acá, pero es como vamos a ir teniendo un arco en los distintos niveles. Bueno, ahí se me pifió. Y ahora yo los voy a guiar con las preguntas, ¿sí? Entonces la idea es que podamos armar una suerte de rueda para ver cómo estamos de satisfechos con nuestro florecimiento, ¿va? Entonces eso es. Ok, entonces, vamos a empezar con las emociones positivas, ¿sí? La primera pregunta es, ¿cuán satisfechos están con la forma en que gestionan hoy sus emociones, con la forma en la que viven sus emociones? Y ampliar este nivel de satisfacción también a qué emociones experimentan recurrentemente, y si son de las que les producen un espacio de conexión con la vida que quieren vivir, o los alejan de la vida que quieren vivir, ¿no? Entonces, ¿cuán satisfechos están hoy con la forma en que viven esas emociones? ¿Qué situaciones les traen a ustedes emociones positivas, de crecimiento, y qué situaciones los enojan o los alejan de eso? Y cómo gestionan sobre todo eso. Entonces, ¿cuán satisfechos están hoy con la dimensión de las emociones? ¿Sí? Y vamos a pasar al involucramiento, al compromiso, a lo que llama el flow. El flow es ese estado donde perdés conciencia de lo que haces, donde no te das cuenta ni que estás haciendo lo que estás haciendo porque lo disfrutás tanto que el tiempo pasa y miraste el reloj y pasaron 2 horas y pensaste que pasaron 15 minutos. Entonces, ¿cuán satisfechos están en su vida hoy con este espacio que tienen para caer en ese olvido, en ese espacio de disfrute tan pleno que simplemente se hacen uno con lo que hacen? ¿Cuán satisfechos están con la forma en que viven sus pasiones? Esto que realmente los motiva, les gusta, lo disfrutan. Y con eso que se comprometen. ¿Cuánto tiempo le dedican, cuánto espacio le dedican a eso que los hace felices hacer? ¿Cuán satisfechos están con eso? Y vamos a pasar ahora a relaciones, a las relaciones. En tu mundo, en tu vida hoy, ¿en qué grado estás satisfecho? ¿Cuán satisfecho estás con la forma en que las relaciones que hay en los distintos ámbitos de tu vida te hacen crecer y ser mejor? Las relaciones que estás construyendo te permiten florecer, nutrirte, nutrir a otros, generar algo mejor para vos y para otros. ¿En qué grado estás satisfecho con la forma en que gestionás esas relaciones? ¿En qué grado estás satisfecho con esta idea de que de una relación salís mejor de lo que entraste? Que te hace una diferencia haber conocido a una persona, no importa cuánto dure la relación, importa que salís mejor que como entraste. A veces pasa que salimos peor que como entramos. O no salimos. Y vamos a explorar ahora el propósito y el significado. ¿En qué grado estás satisfecho con la dedicación o con esa congruencia que existe entre lo que haces y lo que es significativo para vos? Entre lo que realmente tiene sentido para vos y el tiempo que le dedicás a hacer eso que tiene sentido para vos.
¿En qué grado lo que haces es significativo y te lleva a vivir esa vida que imaginás más allá, no en el más allá, estamos hablando de este lado, no vamos a pasar del otro lado de la existencia, de este lado de la existencia, pero esa vida ideal que buscás, que tenga sentido, que valga la alegría ser vivida? ¿Cuán satisfechos están con eso? Y finalmente, ¿cuán satisfechos están con su capacidad de logro de todo eso que quieren, que proponen, con que les apasiona y con que quieren hacer junto a otros de manera positiva? ¿Cuán satisfechos están hoy con su nivel de logro? ¿Bien? Entonces, cada rueda va a tener un arco. Yo omití una cosa que era importante, porque di por sentado que todos lo conocen, que era que la rueda, digamos, el centro de la rueda era lo menos satisfactorio, el borde lo más satisfactorio, y que podíamos nombrarlo de 1 a 10 o de 1 a 100 y poner un arco en el nivel. Así que, perdón, me omití eso, pero la idea es que tuvieran un arco y que podamos en cada arco unirlo y ver cómo queda mi rueda, ¿sí? Entonces, a partir de esta exploración, ¿de qué se dan cuenta respecto a sus niveles de bienestar y el florecimiento personal? ¿Qué les dice esta rueda? ¿Qué encuentran ahí? ¿Qué encuentran en esa rueda que acabamos de hacer? ¿Quién me comparte? Yo puedo compartir. Dale, dale, Yolanda. Mi ruedita. Bueno, mi rueda me dice que me doy cuenta que tengo que hacer un ejercicio bien consciente e intencional de conectar con mi propósito y el significado de lo que hago para poder mover las demás, para poder experimentar emociones más positivas y conectar con la pasión y sentirme más satisfecha con los resultados, con los logros. Bien, así que la llave de tu rueda está en el propósito. Es un desafío interesante ese. Porque ojo al trabajar con el propósito, con los juicios que aparecen sobre si lo que quiero está bien o no. Lo que venga al corazón está ok. Ahí es que te reto, en el elefante que te decía ahorita. Porque, viste, decís, es como si hubiera propósitos mejores que otros, o más adecuados que otros. ¿Quién dice? Lo que sea está bien. Si contribuye a ti, contribuye a los demás. Así que eso está bueno. Bueno, adelante con eso. ¿Quién más? ¿Quién más me comparte algo? ¿De qué vieron en su rueda? ¿Quién más me quiere compartir? Beatriz, Angelina, Sergio, Patrick. ¿Quién quiere? Alfredo, sí, Alfredo. Mira, a mí me ha costado trabajo hacerlo de la rueda, porque en cada uno de los conceptos vienen inmediatamente las palabras bien o mal. Sí. Y eso tiene una carga moral. Sí, sí. Y yo tengo entendido en los cursos que he tomado de coaching, que en el coaching se trabajan sentimientos, emociones, pasiones incluso, pero la parte ética de los principios que tienen que ver justamente con el bien y el mal, no conviene tocarlo con el coaching, porque quizá para él algo que está bien para nosotros, de acuerdo a nuestra formación, no está bien. Claro. Entonces, a mí me cuesta mucho trabajo hacer la rueda porque, repito, me vienen las palabras bien o mal. Y hace rato que pregunté, dijiste que sí se podía trabajar la parte del bien ser. Sí. Y a mí me parece que el bien ser de las personas no hay que tocarlo, a menos que tengan un problema de una escala de valores muy fuera de la realidad, ¿no? No sé qué pienses. A ver, es cierto que
yo no soy quien como coach para establecer qué está bien y qué está mal y emitir esos juicios de valor. Ciertamente cada vida es única y cada persona un mundo y está ok. Yo creo que lo importante de todo esto no es el bien o el mal, sino los valores que te va a permitir vivir eso que haces. Porque cuando empezamos a entrar en el mundo de los valores, de lo que estamos hablando es de expresar mi mejor versión, de expresar lo que yo quiero ser y contribuir en el mundo. Y eso de algún modo es lo que me importa, lo que me mueve, me conmueve, y a eso yo le llamo valores. Es desde donde decido, desde donde elijo, desde donde comparto, desde donde prospero. Es que es muy Entonces, difícil pensar eso, es muy difícil pensar eso porque si yo lo que decido voluntariamente es ser pederasta, sí. entonces ¿eso está bien si yo lo quiero? No, ahí entramos en el marco de la ética. Y Ahí es donde te digo que me parece muy difícil que entremos a la intimidad de esa persona a poderle decir si está bien o está mal lo que quiere. Y yo lo cierro, y ahí voy con vos, Angelina, y con Beatriz. Solo con una idea. La ética no tiene que ver con principios morales, tiene que ver con la decisión de que tu acción no dañe a otro. Entonces, es la decisión comprometida y la vocación de que tu hacer no dañe a otro. Cuando, en el ejemplo que tú diste, mi acción, la satisfacción de mi necesidad daña a otro. Y entonces ahí es donde hay un límite muy claro. Yo, bueno, es largo el tema, pero bueno, quiero escuchar a Angelina y a Beatriz y ahí seguimos, Alfredo, también. Voy a tomarme ese minuto para madurar un poquito más la respuesta. Sí, mira, Gracias. con respecto a lo que justo comentaba Alfredo, yo creo que con todo este tema, ¿no? Y como coaches, yo creo que lo primero que debemos hacer es revisar nuestra propia ética, ¿no? O sea, tú hace como un rato comentabas, Alejandro, que justamente, y eso lo tengo claro dentro de cuando tú comienzas a ser coach, una de las cosas que no debes realizar, digamos, son juicios con respecto a la persona que tú estás escuchando, porque digamos cada uno tiene un nivel de felicidad, de bienestar y todo lo que lo puedas considerar. Entonces, yo creo que lo principal es justamente dónde está nuestra ética. Si a mí, por ejemplo, me encuentro con alguien que a lo mejor dentro de lo que me dice está haciendo daño a otras personas, entonces mi ética, en primer lugar, me dice que no es una persona coachable, ¿no? Y si de pronto encuentro, bueno, algo que está muy mal, obviamente tendrá que tomar otras acciones al respecto, ¿no? Pero, digamos, lo primero es nosotros como coach mantener este eje de ética, ¿no? Lo segundo es no aprender, y eso yo creo que a todos nos cuesta un poco el no juzgar, ¿no? Lo que otra persona hace. Lo que Alejandro está comentando, obviamente, sobrepasa, ¿no? Aquello de que como coach le llamamos no juzgar, ¿no? Porque esto ya, lo que comenta Alejandro, ya es algo que va más allá de un tema de ética y lo que podemos nosotros manejar, ¿no? Ya sale de eso. Como te digo, ahí sí ya es tomar otras acciones, ¿no? Sí, sí. Y tiene que ver también con un sano ejercicio de mis libertades. Hay cosas que yo puedo hacer y que me hacen bien y no influyen en nadie y está bien que las haga. Es decir, si por ejemplo yo en mi casa quiero pintar la pared de negro porque me gusta y solo vivo yo en mi casa, pues lo puedo hacer y no soy quien, ni nadie es quien para decirme que pintar las paredes de negro está mal. Ahora, cuando lo que hago es algo que atenta contra la libertad del otro, contra el espacio soberano del otro, ahí entramos en un espacio más conflictivo. Pero es un tema complejo porque eh, eh, toca muchas dimensiones y tendríamos que empezar a hablar de esto, de ética, de bien, de mal, de valores, de principios, hay como mucho. Pero me gusta dejarlo tomo lo que me quedo yo, Alfredo, trabajando yo, también en cómo esto juega a la hora de construir bienestar, ¿sí? Porque es una dimensión a tener en cuenta, así que vale la reflexión. Beatriz, vos querías decir algo antes. Bueno, era referente a lo que es el círculo de la vida fluorescente.
a mí me llama la atención que los logros los tengo muy, o sea, llena esa sección, mientras que la parte de las emociones positivas como que llega a bajar un poco, ¿no? En el sentido de que sacrifico mucho a veces de mi parte por alcanzar los objetivos. Y entonces ahí como que tengo de dónde, decimos aquí en México, carnita de dónde ir trabajando, ¿no? Claro, qué bueno. En definitiva sería, ¿cómo puedo lograr lo mismo más sin pagar ese costo? Claro, claro. Está bueno. Bueno, buen punto. Pero esto que tú ves en tu caso, le pasa a muchos clientes de coaching, que logran un montón de cosas a un costo altísimo. Entonces, no genera bienestar, genera resultados, pero no es lo mismo. Así que, bien, chicos, estamos como en el tiempo de nuestro encuentro de hoy. Y me gustaría decirles que, primero, todo lo que ocurre en una conversación, reza uno de los principios ontológicos, ¿sí? Todo lo que ocurre en una conversación. Y en un punto es cierto, porque el bienestar también es una conversación. Una conversación acerca de quién soy, quién quiero ser, mis emociones, con quién me quiero relacionar, cómo, mis juicios, todo eso es una conversación. Entonces, tenemos una llave maestra para generar un cambio en el mundo en términos de que somos expertos en conversaciones como coaches. Y entonces, desde ahí tenemos un punto de influencia maravilloso para hacer un cambio muy significativo en las empresas, en las organizaciones, en las familias, en las redes de educación, en un montón de lugares donde querramos. Yo cada vez más en las empresas apuesto a un liderazgo consciente por sobre un liderazgo, entre comillas, efectivo. No porque no me importa la efectividad, porque tiene que estar, pero sí entender que esa persona que está liderando un equipo hace que los 5 o 10 tipos que trabajan con él vuelvan a su casa y dependiendo cómo haya sido el día, se lleven mejor o peor con su mujer o con su pareja o con su perro, con sus hijos, que tengan más o menos vocación de hacer algo positivo por sus vidas y que todo eso influye. Entonces, es como bastante responsabilidad para crear una red mejor, el apostar al bienestar desde el liderazgo, desde el coaching como apoyo al liderazgo y todo lo que podemos hacer. Así que, bueno, espero que haya sido un momento agradable, positivo para ustedes este rato que reflexionamos o que hablamos, que haya sumado en algo y si alguna semillita quedó, entonces valió la hora que compartimos. Y bueno, agradecerles por estar, por el tiempo que han dedicado y que han elegido esto por sobre hacer otra cosa. Así que ya eso para mí es súper valioso. Sí, me honra. Así que no sé, si algo quieren preguntar, decir o compartir, lo que quieran, acá estoy. Y si no, nos despedimos hasta algún webinar prontito que vamos a seguir compartiendo. ¿Sí? Gracias a todos por los saludos del chat. Así que... Me encantó, aprendí, refresqué mucho, muchísimo. Solo una cosa. ¿Cómo Dale. puedo obtener información sobre liderazgo consciente? Mira, hay un libro que es maravilloso, que es La empresa consciente de Fred Kaufman. La empresa consciente. Excelente. Muchas gracias. Agradezco mucho, me encantó. De nada. Así que, bueno, les dejo un abrazo a todos. Gracias. Gracias, Alexis, también por ser anfitrión hoy. Muchas gracias Gracias por a todo. todos, muchachos, por haber asistido. Qué bien. Valió la pena. Gracias. Gracias. Nos vemos vemos pronto. Gracias. Cuídense. próximo encuentro. Gracias, Alejandro. Gracias. Saludos a todos. Saludos, Bien, bendiciones. hasta luego. Chao a todos.